Año 2013, diciembre precisamente, Dios, el tango, la vida, la danza en sí misma, me invitan a trabajar en otro lugar. Me llevan a Japón. Luego de 30 y pico horas de vuelo y demás, llego a Tokio, bastante ansioso, con muchas incertidumbres por dónde estaba, y veo en el aeropuerto un cartelito y detrás una persona, un japonés, con mi nombre y apellido, con lo cual me despierta una cierta efusividad, un cierto grado de entusiasmo que me acercan como para darle un buen abrazo, y aproximadamente a 2, 3 pasos de él, esta persona ejecuta el típico saludo japonés, una especie de reverencia, con mucha alegría, pero con cierta distancia. Ahí es donde me doy cuenta que la cosa no era tan fácil como yo quería. Reprimo este deseo profundo de abrazar, con muy pocas palabras. Esta persona me acompaña, nos vamos a tomar el tren. Ese tren me lleva a mi destino final, que era Kioto. Antes de despedirse, esta persona, con palabras que yo no entendía, me entrega mis boletos, una nueva reverencia y otra vez esa alarma de que las cosas no eran como yo creía. Llego a Kioto y en el camino voy mirando, ¿no?, el comportamiento de las personas, empiezo a observar cómo se movían, cómo se trataban, cómo estaban. En Kioto empiezo a observar que la ciudad era hermosa, estaba rodeado de montañas, callecitas de ensueños, pedregosas, con todo lo antiguo del Japón, como si caminaran en una película o en una pintura. Este comportamiento me seguía llamando la atención porque la capacidad de asombro estaba buena, pero iba desvaneciéndose. Y en ese desvanecerse esa capacidad de asombro, la pregunta que me seguía era: ¿cómo hago yo para ser yo aquí, donde las cosas son muy distintas a las que yo vengo a enseñar? Si yo vengo a enseñar tango, y en el tango tengo que abrazarme, y ya en el saludo acá no hay contacto. Indago, empiezo a tratar con algunas personas, empiezan las clases con ellos, y en estas clases también los saludos, las reverencias, y yo solo había aprendido una palabrita, que era Onamae wa Paburo des hajimemashite yoroshiku onegaishimasu. Yo soy Pablo, mucho gusto, y lo otro que seguía nunca supe lo que significaba, una parte formal. Eso era el comienzo. Y empieza a hacerse más profunda el cuestionamiento. ¿Cómo hago, siendo profesional del abrazo, para enseñarles a abrazarse? O para enseñar a bailar tango. Cuando decimos que el tango para nosotros es, la pareja de tango es una persona con 4 piernas. En esa búsqueda de recursos, en realidad lo que me encontré fueron carencias. Y en esas carencias empecé a encontrarme un común denominador, que era esto, ¿no?, el abrazo. El abrazo que ellos no tenían y el abrazo que a mí me estaban faltando en ese momento. Entonces comienzo a indagar un poquito más, porque ¿qué trabajador cultural iba a transmitir la cultura allá sin poder tener cumplido ese objetivo, ¿no? ¿Cómo hacía? ¿Cómo lo buscaba? Y en realidad esto me hacía indagar que había un gesto que es muy humano y que está tan humano y tan presente que lo pasaba por alto. Decía yo, si me encuentro con un amigo o un familiar, lo primero que hago es le doy un abrazo. Si me encuentro, no sé, con alguien que he discutido hace mucho y logro una reconciliación, gesto que lo continúa es un abrazo. Con mi pareja muchas veces, silencio, 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 que todo se resume en abrazo. Es potente, ¿no?, es fuerte, tan fuerte que gritamos un gol y lo que sigue es ir a abrazarnos. Esa humanidad que tiene, eso de no poder explicar, eso que cuando yo pienso qué significa, o poder explicar qué significa tener a mis hijos abrazados, no tengo palabras.
O peor aún, que me hace reflexionar sobre los abrazos que yo no di, los que me quedaron pendientes. O qué haría en este momento, por ejemplo, si entra alguien que ya no está y cómo emito palabra alguna. Seguramente corro por un abrazo. El pensarlo desde ahí me llevó que un tiempo después las personas en Japón que tomaban las clases, que vivían los shows, que estaban con nosotros, pasaban de decirme Paburo-san, que es señor Pablo, a decirme Paburo Sensei, que era maestro Pablo, que para ellos significa muchísimo en la sociedad ese título, en la sociedad japonesa. Para mí significaba también un montón, pero sobre todo porque me volvía un mejor trabajador de la cultura nuestra, transmisor de nuestra cultura. Pero sentía que me volvía un poco más humano. Cuando invitado aquí, en esta charla, me hicieron pensar qué quería yo para esta nueva era. Supuse que podía contar algunos de estos logros y demás desde mi trabajo, de mi profesión, pero vivimos en un mundo con una conectividad permanente y saturada, donde un video de 3 minutos hoy es casi un largometraje, donde las palabras ya empezamos a resumirlas con un sticker, un emoji, con un GIF. Entonces pensaba yo que encima de eso nos atravesó una pandemia que nos puso distantes. Distantes. En ese pensar qué quiero para esta nueva era, en realidad lo que deseo es un poquito más de esto, ¿no? De humanidad. De pensar que podemos dar abrazos que contienen o tener abrazos que nos contienen. Y que dejemos a veces también, o dejar esas excusas a veces involuntarias de no dar ese abrazo porque estamos apurados. No creo que haya mucho más para pedir que un poquito más de esto. Por eso, antes de irme, yo lo quería invitar que en este tango, que es la vida, el abrazo sea ese actor de reparto que nos vuelve, sí, un poquito y mejores protagonistas. Muchas gracias.